Hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase de hermenéutica y vamos a aprender a aplicar las dos reglas que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Vamos a practicar la interpretación de las dos reglas. Así que si se recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre la regla fundamental, que es que la Biblia se interpreta por sí sola, y que la regla número uno, que es tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, o sea, que tenemos que leerlo literal, salvo que el contexto lo pida figurado. Eso es lo que significa. Entonces, hoy vamos a empezar con 10 ejemplos mal hechos de la regla fundamental, porque se acuerdan que la Biblia se interpreta por sí sola. Ese es el fundamento de de nuestra hermenéutica. No podemos comenzar a desmenuzar un texto si la Biblia no se interpreta a sí misma. Entonces, si nosotros leemos Santiago 2:24, dice, ¿cómo pueden ver? Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Aquí alguien lo puede interpretar de esa manera. Entonces, la fe no nos salva, sino que nuestras obras. No sé si han visto eh, escuchado la idea de que la Biblia se contradice, ¿no? Que la Biblia, pues es que la Biblia dice que Santiago dice que es por nuestra fe y luego es por nuestras obras y quién tiene la razón, etcétera. Si nosotros aplicáramos correctamente la hermenéutica en este versículo, no tendríamos este problema. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos da la explicación. Porque el error es que se aísla a un texto y se lo opone al resto. Acuérdense que una de las reglas de el canon, no sé si se recuerdan qué es el canon, pero el canon era la regla con que se midieron todas las escrituras, todos los que iban a ser parte de la Biblia tenían que medirse. Y una de ellas es que no se podía contradecir. Entonces, en este caso, o Santiago o Pablo no podría haber sido parte de la Biblia porque este versículo o esta ideología se oponen el uno al otro. Y es por eso que se usa mucho este versículo para decir que la Biblia sí tiene contradicciones. Pero lo correcto que tenemos que hacer si aplicamos bien esta regla fundamental es que hay que armonizar con Romanos 3:4 y Efesios 2 del 8 al 9, que la fe verdadera se demuestra en obras. Entonces, no es que se contradiga, es que si nosotros aplicamos esta regla fundamental a la Biblia, que la Biblia se interpreta por sí sola, cuando parezca una contradicción, lo que tenemos que hacer es ir a investigar los otros versículos y entender el contexto, el autor, por qué se dijo, cómo se dijo, etcétera. Entonces, aquí ya nosotros podemos darnos cuenta que realmente no hay una contradicción, simplemente que están hablando de cosas diferentes que al fin del día, que si nosotros tenemos fe, se va a demostrar por obras, por otro versículo, por tus frutos los conocerás. Hay personas que dicen no, por ejemplo, los que tienen la ideología de una vez salvo, siempre salvo. ¿Han escuchado es una herejía, porque sí, es una herejía. Entendemos, sí, después lo vamos a desmenuzar más a profundidad, pero esa ideología de que una vez salvo, siempre salvo, es porque como es un regalo de Dios, pues un regalo que Dios a mí me da, no tiene por qué nadie, nunca nadie más quitármelo. Pero nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, tenemos que vivir conforme a su palabra y por lo tanto podemos nosotros asegurar que estamos en el camino correcto porque por nuestros frutos se conocen a las personas, nos conocen a nosotros. En este caso, las personas que piensan que una vez salvo, siempre salvo, pues no hacen nada, toman, pecan, tienen una muy mala relación, tienen muy malos principios, porque ellos usan esta idea de que pues es que yo ya como no hice nada para merecer la salvación, no puedo hacer nada para perderla, por lo tanto, siempre soy salvos. Y eso es algo erróneo, no podemos caer en ese tipo de herejías.
Otro segundo ejemplo es 1 Corintios 15, 29, que dice, si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? Este es un versículo que es muy controversial porque de hecho hay unas religiones que abrazaron esta costumbre o esta ideología y que ahora parte de su doctrina es que ellos pueden, por ejemplo, si tú vistes o tú supiste que tu abuelo pues no aceptó a Jesús en su corazón, no fue salvo, era el brujo más brujo de todo el pueblo, y esta ideología te dice que pues no te preocupes, que si tú te bautizas en el nombre, o sea, pensando en tu abuelo, cuenta como que tu abuelo se bautizó y por lo tanto va a ser salvo y por lo tanto va a tener. Entonces, quiere decir que si yo creí, pero no me bauticé, pues como que ya me voy al infierno. O sea, hay muchas como que cuestiones que crecen y que se surgen con esta ideología, con esta mala interpretación. Si nosotros entendemos lo que está pasando, o sea, si nosotros lo vamos a dar, nos podemos dar cuenta que Pablo no está enseñando que debamos bautizarnos por personas fallecidas. Él está usando una práctica conocida por los corintios para demostrar la inconsistencia de negar la resurrección. El punto central del pasaje no es el bautizo por los muertos, sino que es la resurrección de Cristo, que es lo que garantiza nuestra propia resurrección futura. Entonces, el hecho de todo el capítulo, porque si tú lees los otros versículos, está hablando de la resurrección, de que, o sea, hay un contexto de por qué Pablo dice esto, pero como no usan la regla fundamental para interpretar la Biblia por sí sola, entonces comienzan a haber doctrinas que nada que ver y la gente que hay mucha gente que se ha bautizado en el nombre de sus ancestros para que vayan al cielo. Es como el purgatorio. Ah, ya se murieron, pero si tú oras por él, entonces tú lo oras lo suficiente, ahora sí lo vas a poder sacar del purgatorio para que entre al cielo. No está ni siquiera en la Biblia. Y los versículos que pudiesen como que aplicarse están fuera de contexto porque no usaron la regla fundamental de que la Biblia debe interpretarse por sí sola. El yo opino, el yo pienso, es que ya nos pusimos todos aquí el concilio de acuerdo y nos dimos cuenta que no podemos usar nuestro propio entendimiento, tenemos que dejar que la Biblia se interprete por sí sola, ya lo estipulamos la clase pasada. ¿Qué decía la clase pasada? Que no puedes tú leer, estudiar medicina con un diccionario de mecánica, no se puede, la medicina tiene que interpretarse por sí sola. El hecho de que todo el capítulo culmina con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, que quiere decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Eso es primera Corintios 15, 55. O sea, este es el corazón del capítulo. La muerte no tiene la última palabra porque Cristo resucitó. Pero como hay personas que la han interpretado mal, hay muchas herejías. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la respuesta, pues el error se funda en una doctrina de un solo texto oscuro, porque no nos da la explicación. Pero lo correcto, dice, ningún otro pasaje enseña esto. Lo oscuro se interpreta por lo claro, la salvación es por la fe personal en Cristo. Nosotros tenemos que siempre asegurarnos que el versículo que vayamos a interpretar no contradice el resto de la Biblia. Vamos con otro ejemplo, Salmos 82:6 y Juan 10:34, y dice así, alguna vez les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Ese es Salmos 82:6. Y Juan 10:34 dice, Jesús les respondió, y no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. ¿Han escuchado eso? Que hay personas y ideologías que piensan que nosotros somos dioses y la llegan a interpretar como que los humanos podemos llegar a ser Dios. Y hay personas que se autoproclaman Dios y que se dicen ser Dios. Y nosotros no lo hacemos de esa manera. Dice, ahora, si nosotros lo aplicamos de la manera, de la respuesta correcta, pues el error es un versículo contra todo el testimonio bíblico. Otra vez.
Busca que no se contradiga lo que tú vas a decir. Si tú vas a predicar de algo, no puedes contradecir la Biblia. Dios te libre. No le puedes agregar, quitar ni un punto ni una coma. Dios te libre. Lo correcto, dice, toda la escritura afirma un solo Dios. El Salmo llama dioses a jueces humanos por su cargo que no enseña que sea y no enseña que seamos divinos. Esto es algo interesante porque la palabra en este versículo que estamos estudiando, ¿verdad? Que hay la palabra en su lenguaje original es Elohim. Y Elohim puede referirse, o por la mayoría de las veces se refiere a Dios mismo. Pero también la palabra en su hebraísmo, en su significado, pues, significa seres celestiales, jueces o autoridades que interpretan la autoridad divina. Entonces, Dios en el Salmo 82 es una advertencia muy fuerte para líderes, jueces, pastores, autoridades. Y el mensaje es, Dios da autoridad, pero Él también te va a pedir cuentas de esa autoridad. Los jueces del Salmo 82 recibieron autoridad de Dios, pero fueron juzgados porque la usaron mal. Para un líder cristiano, para nosotros, para alguien que tiene llamado al ministerio, la enseñanza de este texto no es que somos dioses, nunca. Solamente existe un Dios verdadero. Esa es acuérdense que también ya futura vamos a decir el principio teológico, un Dios verdadero. Entonces, no puedes tú subirte a predicar que un día vamos a ser todos dioses, porque no, eso es una herejía. Que dice, para nosotros, para aplicar este texto a nuestra vida, es que la autoridad es prestada, que el liderazgo es una responsabilidad, no un privilegio, que Dios observa cómo tratamos a las personas, que todo líder rendirá cuentas ante Dios. Pero por eso el Salmo no exalta al hombre, más bien lo humilla, le dice, ¿ustedes creen que son grandes? Pero morirán como cualquier otro hombre. O sea, y Jesús es el mismo, usa el mismo texto para demostrar que su afirmación de ser el Hijo del Hombre no era una blasfemia, sino una verdad respaldada por toda la escritura. Y eso es algo que por eso mucha gente cae en cae en tantas herejías y por eso hay tantas religiones, porque lo interpretan a su modo. Marcos 16:18 dice, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay personas que interpretan, dice, para probar nuestra fe debemos manipular serpientes. Imagínense, yo vi en un video en YouTube de un pastor que trajo una serpiente y en su predicación está diciendo, es que yo creo en Dios y a él me ha dado la autoridad sobre las serpientes, miren, y él agarra, debería de buscar ese video, no sé si todavía exista, pues no agarra el pastor la serpiente y la serpiente lo muerde y era una serpiente venenosa y termina en el hospital el pastor porque él usó este versículo literal y no buscó la interpretación fundamental. Qué difícil, porque imagínate, él está en una predicación dando ese mensaje. Imagínate los nuevos, imagínate los que tenían dudas, los que estaban pasando por circunstancias difíciles en su vida y ven que lo que él está predicando en sus propios ojos no se cumple. Puedes, o sea, ten mucho cuidado cuando te subas a dar un mensaje, ten mucho cuidado cuando te subes a dar un devocional, cuando compartes algo en redes sociales, ten mucho cuidado porque puedes hacer que las personas caigan. Qué triste. Ahora, el error es que se ignoró todo el resto de la Biblia, porque en la Biblia nos dice, no tentarás al Señor tu Dios, habla de la protección, no, que no es un mandato a buscar el peligro. O sea, si Dios nos protege, pero yo no me voy a ir a aventar de un puente porque como yo sé que Dios me va a proteger, va a mandar ángeles que caen. No, ahí voy a quedar y voy a quedar en vergüenza y voy a quedar como por ejemplo, no les ha pasado o no han escuchado de esos líderes, este, por ejemplo, está uno de los líderes de los testigos de Jehová, que él ha
predicho cuándo es el fin del mundo y ya van a ir 4 veces y no pasa. Y la gente sigue creyendo y la gente sigue leyendo sus libros y la gente quiere, o sea, ten mucho cuidado porque deja tú que, o sea, sí, está mal malinterpretar la Biblia, pero al fin del día, si yo la malinterpreto y yo lo estoy haciendo, pues diríamos, es mi bronca, ¿no? Pero cuando alguien te sigue, cuando alguien está convencido que tú, porque te ves muy espiritual, porque te ves muy santo, porque tú haces esto, porque pones el ejemplo y la gente, y tú comienzas a tener seguidores, ten mucho cuidado, mucho. Eso pasa mucho cuando hay liderazgos en la iglesia que comienzan a creerse las mentiras del enemigo y comienzan a pensar que porque el pastor les dio, o no estoy hablando solamente del pastor de Job City, estoy hablando de un pastor, o sea, el pastor da un copastorado, da un liderazgo, da a los ancianos, da a la mesa directiva, a los diáconos, y se forma una jerarquía en la iglesia. Pero después pasa cuando una persona se cree autosuficiente y se cree que sabe más que el pastor y se cree que sabe, divide la iglesia. ¿No te pasa? No has escuchado, ¿no? Que hay personas que dividen la iglesia. Eso no es de Dios. No es de Dios. No puedes. O sea, nosotros, tus pastores, un día estábamos copastoreando una iglesia cuando recién llegamos a Monterrey y yo veía para dónde iba. O sea, aquí, porque estaba la pastora de la iglesia, era una pastora, y estábamos nosotros, una familia, el esposo, la esposa, o sea, el ejemplo prácticamente de un pastorado. Y yo comencé a ver cómo las familias, los nuevos miembros de la iglesia comenzaron a vernos a nosotros como los pastores de la iglesia. Y yo no, yo he visto cómo los desastres que se hacen cuando se divide la iglesia. Nosotros no quisimos ser partícipes de estos, y lo que nosotros hicimos es, esto aquí va a terminar mal, entregamos el ministerio y nos esperamos 1 año y medio para poder abrir una iglesia. Dios te libre de que tú te vayas con un líder a otra iglesia porque se fueron allá todos, allá vas. No, 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 ten cuidado, porque no hay yo no tengo, no sé quién para maldecirte, ni el pastor, ni nada. Las consecuencias que conlleva el que tú sigas a alguien que tú piensas que está siendo espiritualmente correcto y no lo es, no hay una diferencia entre alguien que se lleva a personas de la iglesia a otra iglesia a una persona que está ejerciendo una religión que es completa herejía. Ten mucho cuidado porque es exactamente lo que pasa. Se ignoran los protocolos de la hermenéutica, se ignora la ética, se ignoran muchas cosas y Dios no puede bendecir una iglesia que comienza por una división. No lo puede hacer. Está comprobadísimo. Seguimos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Ese versículo nos encanta mucho, ¿no? Alguien lo puede interpretar, pues es que Dios me va a dar todo lo que yo le pida, como decíamos en Filipenses 4:13, pues no importa si alguien que está en malos pasos lo dice, agarra motivación. Lo mismo aquí. Lo correcto, ¿verdad? Porque es que comparemos con Santiago 4:3 y Primera de Juan 5:14, donde Dios responde conforme a su voluntad y buenos motivos. El error es que se aísla a todo el resto de la enseñanza. Y si te has dado cuenta, todos estos versículos que te he dado como ejemplo ignoran la regla fundamental, que es que la Biblia se interpreta por sí sola. Segunda Timoteos 2:15. Ese también es un versículo que realmente hay muchas personas, muchos pastores que no les gusta ni predicar ni hablar porque está medio confuso. Dice, pero se salvará al engendrar hijos si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. Hay religiones que dicen que la mujer es salva porque tiene hijos, porque puede llegar a tener hijos. O sea, imagínate el peligro, o sea, lo triste para una mujer estéril que no puede tener hijos, que le digan, ay, qué mala onda que no puedes tener hijos. Pero qué más mala onda que te vas a ir al infierno, comadre. O sea, no, mira, yo te tengo o sea, qué triste, sería deprimido. O sea, Dios sería un Dios muy injusto si él causara, o sea, si él dijera, no puede ser la mujer salva a menos que tenga hijos, y hay personas que no fuera hijos, pero, o sea, ¿cómo?
si nosotros interpretamos la Biblia por sí sola, nos damos cuenta que la palabra griega usada es el sozo, que se puede significar como salvación eterna, pero también tiene otro significado como la preservación, la protección, la liberación. O sea que dependiendo del contexto puede referirse a algo más amplio que la salvación del alma. Entonces, aquí nosotros podemos entender que el valor de la mujer no disminuye por no ocupar cierto rol como el ser mamá, sino que Dios le ha dado un llamado noble y significativo. No significa que toda mujer deba ser madre. No significa que toda mujer estéril no puede agradar a Dios. La mujer encontró redención a través del nacimiento del Salvador. O sea, es decir, podemos ver que Eva participó en la caída, sí, pero después de una mujer vino Cristo y nosotros podemos entender que la salvación llegó al mundo mediante el nacimiento de Jesús. Entonces, hay muchas como ideas, ideologías que dicen, no, es que esto está hablando del nacimiento de Jesús, no es que está hablando de la protección divina. La verdad es que nosotros podemos ayudar a interpretar la Biblia correctamente, desechando lo que no significa. Por ejemplo, Pablo no está diciendo que una mujer necesita tener hijos para ir al cielo. No está diciendo que una mujer sin hijos está incompleta delante de Dios. No está diciendo que las madres son salvas más que las mujeres solteras. Tampoco está diciendo que la maternidad gana el favor de Dios. Esto contradice evidentemente el resto de la escritura. Entonces, Pablo no está diciendo ni te está enseñando que la maternidad salva el alma. Te está resaltando que la mujer encuentra dignidad, propósito y cumplimiento del diseño divino de Dios para su vida, mientras permanece en fe, en santidad, en amor y dominio propio. Eso es lo que significa este versículo, pero no, como no a veces aplicamos la Biblia correctamente, imagínate qué triste que escuches todas estas herejías. Entonces, ¿cuál es el error? Pues que se contradice la salvación que es por gracia, y lo correcto es, lo podemos ver en Efesios 2, del 8 al 9, que la salvación es por gracia mediante la fe, y el versículo habla del rol y testimonio de la mujer leído junto al resto. Eclesiastés 9:5 dice, ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. Alguien puede interpretar que no existe ninguna conciencia después de la muerte. Ahora, el error es que se ignoran los pasajes más claros, que es comparar Lucas, Filipenses, Corintios, Eclesiastés, que describe que la vida bajo el sol, describe la vida bajo el sol desde una perspectiva humana. No es que no haya, es que ya nadie se muere, no pasa nada, no te preocupes, no hay resurrección, al contrario. Primera Corintios 14:38 dice, en la congregación las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y este versículo es el que ya hemos estado como que desmenuzando un poquito más, que habla sobre precisamente eso, ¿no? De que la mujer debe tener silencio, que la mujer no tiene voz ni voto, que la mujer no puede enseñar, mucho menos a los hombres. Dios nos libre que una mujer nos esté enseñando. Nosotros tenemos que entender a interpretar la Biblia por sí sola. Si esto verdaderamente fuera cierto, ¿por qué Dios puso a Débora de juez? Si esto verdaderamente fuera cierto, ¿por qué usó a María para que Jesús naciera? Si una mujer no tiene como que participación en el reino de los cielos y solamente es un objeto, o sea que nada más a María la usó como objeto. O si fuera cierto, entonces, ¿por qué la primera persona que predicó sobre la resurrección de Jesucristo fue una mujer? O sea, imagínate, si Pablo realmente estuviera enseñando que una mujer obtiene salvación o nada más, pero no puede ser partícipe en la iglesia ni puede hacer esto, entonces la Biblia se estuviera contradiciendo en
todo lo demás. Pero si nosotros aplicamos la regla fundamental que habla, porque Pablo, si tú lees los versículos anteriores, Pablo habla que las mujeres oran, que las mujeres profetizan, Pablo da instrucciones cómo una mujer debe orar, cómo puede profetizar en la congregación, cómo actuar cuando está hablando en lenguas, cómo estar cuando está hablando en la iglesia, cómo orar en público. O sea, Pablo les acaba de dar a las mujeres orden, les acaba de dar propósito de cómo hacer las cosas, acaba de poner protocolo, porque si te acuerdas, ¿no? Que estábamos hablando que Corintio era una iglesia, una ciudad muy pagana y ellos tenían muchos dioses griegos, estaba la diosa Diana y tenían muchos y después tenían esas influencias de la diosa Isis, la diosa de la sensualidad y la sexualidad y todo eso, y las mujeres traían ese contexto porque tenían años practicando la adoración a Isis. Tenían años entregando a sus hijas vírgenes a los sacerdotes de las diosas de la diosa Isis, para que la diosa Isis pudiera bendecir a sus hijas vírgenes y que la virginidad se las iba a quitar un sacerdote. ¡Qué hermoso! Eso era lo que practicaban las mujeres. Las mujeres tenían una ideología muy errónea. Tenían muchas preguntas, tenían muchas teologías incorrectas, tenían muchas herejías en sus mentes. Cuando se convierten al cristianismo y se dan cuenta que nada que ver, Pablo tiene entonces que estar comenzando a implementar protocolos. No hagas aquello, haz aquello. Por ejemplo, el capítulo 14 habla sobre el orden en el culto, sobre las profecías, sobre las lenguas, sobre las interrupciones, qué hacer durante el caos en las reuniones. O sea, Pablo repite varias veces la palabra guarda silencio, pero no era porque la mujer no tenga voz ni voto, sino porque había necesidad para poder educarlas correctamente, que ellas callaran para que pudieran escuchar y entender. Porque aún en la actualidad, sé que hay muchas mujeres presentes, pero yo me incluyo ahí. Nosotros hablamos para defendernos y no escuchamos antes. O sea, escucha, te invito, porque es una práctica que todavía estoy mejorando, ¿no? Pero me he propuesto antes de defenderme con mi esposo, me quedo y lo escucho y ya quiero entender el contexto de por qué él me está diciendo las cosas. No es que sea un ataque, es que él necesita que yo escuche lo que él quiere. Entonces, nosotros las mujeres tendemos a reaccionar y actuar antes de escuchar correctamente lo que estaban diciendo. Era exactamente lo que estaba pasando. Por eso Pablo tiene que decir, guarda silencio en la iglesia. Sé que tienes preguntas, pero es como, miren, les voy a dar un perfecto ejemplo. Hay protocolos, por ejemplo, en una escuela bíblica tú puedes levantar la mano y puedes hacer una pregunta e interrumpirme, porque estás aprendiendo, es una clase. En una predicación es un orden que nunca más puede pasar en una iglesia, que tú interrumpas al predicador, porque una predicación es algo que el predicador está haciendo y no necesita tu interrupción. Eso es fuera de orden. El que tú eh, hables, a veces, por ejemplo, yo sé que el pastor a veces se pregunta, y digan esto, y no los escucho. Bueno, él te está dando ese permiso para que tú levantes la mano, para que estés de acuerdo, para que digas amén, para que digas, repite después de mí, habla, ok, sí. Pero el que tú digas, a ver, pero espérame, es que yo tengo una pregunta porque fíjese que pasó esto y que pasó aquello eso está fuera de orden. Para eso están las clases, para eso están los devocionales, para eso está cuando termine la predicación, apuntas todas tus preguntas y después te vas con el predicador y le dices, es que tengo problemas, o sea, ¿por qué dijiste esto? ¿Y cómo usaste este versículo? Ah, eso es lo correcto. Pero es lo que estaba pasando en Corinto.
En Corinto estaba intentando predicar, no sé, el predicador Pablo estaba intentando enseñar las clases o dar, dar teología, dar principios, dar ya ahora sí una doctrina y las mujeres no se callaban. Entonces, por eso tiene que decir Pablo, "Shh, guarda silencio". Pero no solamente le dijo a las mujeres. En el versículo 28 dice, si no hay intérprete, no, o sea, si cuando están hablando en lenguas, si no hay intérprete, shh, cállate, porque ¿de qué sirve que, que hables en lengua? ¿Para verte más espiritual? Por eso también en Hope City nosotros no somos mucho de, hay personas que hablamos en lenguas, yo oro en lenguas, yo pongo en mano cuando estamos orando, cuando estoy iniciando, yo uso el don de hablar en lenguas, pero no me vas a hablar hablando en lenguas a voz alta en medio de la iglesia, porque lo correcto es que, dice, si no hay intérprete de lo que tú estás diciendo, cállate en la iglesia, porque el don de lenguas es para edificación tuya, es una conmoción, porque el que está al lado no te puede interpretar, a menos que lo haya, bueno, porque Dios quiere hablar. Pero hay diferentes protocolos a los profetas. O sea, hay muchísimos protocolos que Pablo está implementando. Entonces, no es que la mujer no tenga voz ni voto, es que está hablando de un orden que se tiene que mantener en la iglesia. Esto significa que una mujer no puede predicar, porque hay iglesias cristianas que han respondido esto, pero si nosotros entendiéramos y aplicamos la regla fundamental que la Biblia se interpreta por sí sola, las mujeres pueden enseñar, sí, yo como testigo. Las mujeres pueden profetizar, sí, porque en Joel dice, y sus hijos e hijas profetizarán, está hablando de mujeres también, se puede. Las mujeres pueden ministrar, sí pueden ministrar, pero reservan el cargo, o sea, tienen que reservar esa, tenemos que frenar nuestra lengua, tenemos que frenar nuestra lengua y no interrumpir, sobre todo en una predicación, cuando se está enseñando, tenemos que ser más prudentes en eso. Entonces, Dios usó muchas mujeres en posiciones de liderazgo espiritual, como le decía, Débora fue profetisa, Hulda, Priscila, las hijas de Felipe, las primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Entonces, si no aplicáramos esta regla fundamental, pues sí podríamos decir que las mujeres no tienen voz y voto en la iglesia. Pero la interpretación más coherente es que Pablo no está prohibiendo que las mujeres hablen en la iglesia, está corrigiendo una conducta específica que estaba causando desorden durante las reuniones congregacionales. El énfasis del capítulo es para todos los que hablen en lengua, los profetas, las mujeres involucradas, porque la conclusión del capítulo es Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, de paz. Hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que significa este versículo. Pero nosotros tendemos a no aplicarlas muchas veces y por eso tenemos este error. Ahora, vamos a hablar sobre 10 ejemplos mal hechos y así voy a ir un poquito más rápido. Por ejemplo, Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay personas que dicen que hay que mutilarnos físicamente para no pecar, pero el error es que está literalizando una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Eso lo vamos a estar viendo ahorita, que dice es una exageración para enseñar a tratar el pecado con máxima seriedad y no dañarse al cuerpo. Una hipérbole es una exageración. Es algo que está ahí, estás exagerando. O sea, ay, no, hombre, es que tú nunca me has llevado a una cita. Y el esposo piensa, sí, por eso te conquisté, porque te llevaba a citas, te llevaba al cine, te llevaba aquí. Entonces no quiere decir nunca, eso es una hipérbole, que tú le exageras cosas. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Si nosotros la aplicamos así directamente, es que Jesús es literalmente una planta, pero no.
porque estamos literalizando una metáfora y aquí estamos ya hablando de la regla número uno, que la regla fundamental es que la Biblia se interpreta por sí sola y la regla número uno es que nosotros tenemos que entender y interpretarla en su sentido literal u ordinario. Ahora, el contexto muestra la figura que defendemos de él como una rama depende de la vid. Si nosotros aplicamos estos versículos, estas reglas, ya no vamos a caer en herejías, ya no vamos a tener mala doctrina, no vamos a creer en prácticas. Hay muchas religiones que tienen muchas doctrinas, o sea, pero muchísimas, tienen un credo impresionante. Nosotros tenemos 16, son 16 principios teólogos que eso es como que nuestro margen, nuestro parámetro, porque hay muchas maneras de interpretar la Biblia, pero interpretarla correctamente nos invita a que busquemos siempre el principio teológico. Ahora, Salmo 114:4 dice, los montes saltaron como carneros. Si nosotros estamos aplicando en el sentido literal, o sea, si nosotros no buscamos su interpretación con ordinario de qué es lo que quiso decir el autor, sino lo hacemos literal, pues quiere decir que los montes brincaron físicamente. Pero no, porque se lee poesía como algo literal, pero lo correcto es el lenguaje poético, la creación, dice, se estremece ante la presencia de Dios. Es lo que está hablando este salmo. Lucas 10, que está hablando de la parábola del buen samaritano. Dice, el samaritano cura al herido, lo lleva a un mesón y paga su cuidado. Hay personas que la interpretan como si este es el aceite, los sacramentos, la posada, la iglesia, las monedas, los testamentos, y espiritualizan tanto toda la Biblia que nada que ver. O sea, algorizan algo sencillo. Jesús está diciendo una historia. O sea, sí, podemos usarla como un significado que se aplique a nuestra vida, se aplique a la iglesia a veces, pero lo correcto es un punto directo. O sea, sé prójimo, ama y ten misericordia con el necesitado. No hay necesidad de espiritualizar o hacer todo muy místico y muy misterioso. Juan 21:11 dice, Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Hay personas que piensan que el número 153 es un código secreto que hay que descifrar y eso sí tiene razón. O sea, uso este ejemplo porque en la clase de numerología, va a ser en el cuarto año vamos a hablar sobre numerología. Cuando nosotros estuvimos estudiando esa clase, había todo, o sea, todo lo querían descifrar con la numerología. O sea, ya hicieron la Biblia a un lado, la doctrina, y por eso tengo como 2 años queriendo dar esa clase, pero algo me detiene y yo digo que es Dios porque puede que confunda a personas o puede que reemplace las personas las Biblias por la numerología y nos vamos a volver, o sea, a ver, la numerología es la ciencia que estudia los números y que tiene un significado y sí hay maneras de que nosotros podemos usar. Dios usa la numerología, el número 7, las 70 semanas, los 40 años, los 40 días. O sea, hay un porqué de la numerología, pero la numerología no debe estar, por ejemplo, ay, me dieron una taza de café, una taza, ¿qué significará? Y empezamos es una taza de café, o sea, no espiritualicen las cosas. Tampoco es como que todo es un ámbito místico y espiritual y oscuro y hay que descifrar los enigmas de por qué me sirvieron 3 huevos revueltos cuando pudieron haber sido dos. A ver, no, 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 no. No nos vayamos, no se nos suba la cabeza, no dejemos que eso nos corrompa ni nos destruya, porque déjame decirte que hay personas que hacen, o sea, que son herejes, que practican doctrina que ni siquiera es bíblica, pero también hay cristianos que practican y sobre espiritualizan toda.
todo y dejan de tener una relación con Dios por tener una religión con Dios. O sea, hay de los dos extremos. Tampoco juzguemos a los otros porque ellos están, muchos por ignorancia, otros porque es cultura, otros porque es tradición, otros porque fue lo que les enseñaron. Hay muchas razones. Tampoco nosotros nos debemos de sentir los más, eh, este, nuestra iglesia es la única que tiene la verdad, es la única que se va a ir al cielo, porque todos los demás están incorrectos. Dios nos libre de tener ese pensamiento. Ahora, si nosotros regresamos a este versículo, hay personas por eso, porque empezamos de que la mitad mi clase estaba de que el 153 era un significado y empezaron a intentar como que a resolver el misterio y el profesor dijo, a ver, o sea, no inventes un sentido oculto. El sentido sencillo fue una pesca real y abundante, no un detalle es que esconde un misterio. Mateo 17:20 dice, diréis a este monte, pásate aquí y allá y se pasará. Si nosotros aplicamos mal la regla número 1, entonces quiere decir que con fe puedes montar hasta montañas físicas. O sea, Dios puede mover esa montaña, o sea, de poder sí puede, pero es una imagen a que la fe que logra lo que parece humanamente imposible. O sea, es una literal, estamos literizando una figura. Son dos reglas sencillas y una gran diferencia. Son dos reglas muy sencillas, pero si tú las aplicas, hay una gran diferencia. Aquí está nuestra tarea. Hay que aplicar la regla fundamental y la regla 1 en los siguientes pasajes. Mateo 22:39, Génesis 6:12, Éxodo 20:13 al 15, Juan 11:35 y Juan 9:10. Ahora voy a detener aquí